Capítulo 35. Elizabeth se despertó por la mañana con los mismos pensamientos y reflexiones que aún le llenaban la cabeza cuando por fin se le cerraron los ojos la noche anterior. Seguía sin superar la sorpresa por lo sucedido. Le era imposible pensar en otra cosa, y totalmente incapaz de cualquier tarea, decidió, muy poco después del desayuno, disfrutar del aire libre y de un poco de ejercicio. Se disponía ya a iniciar directamente su recorrido favorito cuando el recuerdo de que el señor Darcy también paseaba a veces por allí la detuvo, y en lugar de entrar en el parque siguió caminando adelante, lo que la alejó más de la carretera general. La cerca del parque seguía siendo el límite del camino, por uno de los lados, y por otro pasó por delante de otra de sus puertas de acceso. Después de recorrer 2 o 3 veces aquella parte del camino, se sintió tentada, por lo agradable de la mañana, de detenerse y mirar hacia el interior del parque. En las 5 semanas de su estancia en Kent, el aspecto del campo había cambiado mucho y día a día aumentaba el verdor de los árboles más precoces. Cuando ya se disponía a reanudar el paso, vislumbró en el bosquecillo que servía de límite al parque la figura de un caballero que avanzaba en su dirección. Temerosa de que se tratara del señor Darcy, retrocedió inmediatamente. Pero la persona que caminaba estaba ya lo bastante cerca para verla, y acelerando el paso con decisión, pronunció su nombre. Elizabeth se había vuelto, pero al oírse llamar, y aunque reconoció enseguida la voz del señor Darcy, regresó de nuevo hacia la entrada del parque. Para entonces también él la había alcanzado, y ofreciéndole una carta que ella aceptó de manera refleja, dijo con una mirada de altiva compostura: «Llevo algún tiempo paseando por el bosquecillo con la esperanza de encontrarla. ¿Querrá hacerme el honor de leer esta carta?». A continuación, y después de hacerle una breve inclinación de cabeza, volvió de nuevo a introducirse entre los árboles, perdiéndose muy pronto de vista. Sin esperanzas de que aquella carta le proporcionara consuelo alguno, pero con intensa curiosidad, Elizabeth la abrió y con un asombro cada vez mayor encontró en su interior 2 hojas escritas por las 2 caras. La tercera hoja, que servía además de sobre, había sido igualmente utilizada. Mientras avanzaba por el camino, empezó a leerla. Estaba fechada en Rosings a las 8 de la mañana, y su contenido era el siguiente: «No la alarme, señora, al recibir esta carta, el temor a que contenga una reiteración de los sentimientos ni del ofrecimiento que tanto la disgustaron anoche. Escribo sin intención de apenarla, ni de humillarme yo, insistiendo en unos deseos que para la felicidad de ambos nunca olvidaremos demasiado pronto. Y si no fuera porque mi manera de ser exigía que esta carta se escribiera y se leyera, el esfuerzo requerido para su redacción y su lectura podría haberse evitado. Tendrá usted, por tanto, que perdonarme la libertad que me tomo al solicitar su atención. Sus sentimientos, lo sé, harán que me la conceda a regañadientes, pero apelo a su sentido de la justicia. Anoche me acusó usted de 2 faltas de naturaleza muy distinta, y en modo alguno de magnitud equivalente. La primera mencionada fue que, insensible a los sentimientos de ambos, había separado al señor Bingley de su hermana. La otra que, con desprecio de justas reivindicaciones, con desprecio del honor y de todo sentimiento humanitario, había destruido la prosperidad presente del señor Wickham y arruinado sus esperanzas para el futuro. Haber abandonado deliberada y caprichosamente el compañero de mi primera juventud, al preferido indiscutible de mi padre, a un joven que apenas contaba con otro apoyo que nuestra protección, y a quien se había educado en la esperanza de que esa protección se utilizara en su favor, sería una mala acción que no admitiría comparación con la de separar a 2 jóvenes cuyo afecto mutuo solo era consecuencia de unas pocas semanas de trato. Pero de la gravedad de la culpa de que tan liberalmente se me atribuyó la noche pasada, relativa a cada uno de esos 2 hechos,
Espero verme absuelto en el futuro, cuando se haya leído el relato de mis acciones y de sus motivos. Si, en la explicación de lo sucedido que me corresponde hacer, me veo en la necesidad de relatar sentimientos que puedan ser ofensivos para los suyos, solo puedo decir que lo lamento. Ha de obedecerse a la necesidad y recurrir a nuevas disculpas sería absurdo. Cuando aún no llevaba mucho tiempo en Hertfordshire, observé, al igual que otras personas, que Bingley buscaba la compañía de la hermana mayor de usted y hacía caso omiso de las demás. Pero hasta la tarde del baile en Netherfield no se me ocurrió que los sentimientos de mi amigo fuesen serios. Lo había visto enamorarse con frecuencia. En aquella ocasión, mientras tenía el honor de bailar con usted, supe por primera vez, gracias a la información casual proporcionada por Sir William Lucas, que las atenciones de Bingley hacia su hermana habían dado origen a la creencia general en su compromiso matrimonial. Sir William habló de ello como de algo seguro, sin otra incertidumbre que la de fijar la fecha de la boda. A partir de aquel momento observé atentamente el comportamiento de mi amigo y advertí entonces que su parcialidad por la señorita Bennet iba más allá de lo que yo había constatado en anteriores ocasiones. También observé a la hermana de usted. Su aspecto y modales eran tranquilos, alegres y tan seductores como siempre, pero sin sintonía alguno de especial afecto, y quedé convencido, merced el escrutinio realizado durante aquella velada, de que si bien aceptaba complacida las atenciones de Bingley, no las alentaba manifestando sus propios sentimientos. Si usted no está equivocada en ese punto, el error debe ser mío. El mayor conocimiento que usted tiene de su hermana hace que este último sea lo más probable. Si es así, si mi equivocación ha sido causa de su sufrimiento y del desufrimiento de su hermana, es razonable su resentimiento. Pero no tengo inconveniente en afirmar que la serenidad de su semblante y su expresión hubieran convencido al observador más perspicaz de que, pese a la dulzura de su carácter, su corazón no se compromete con facilidad. Es cierto que yo deseaba creer en su indiferencia, pero me atrevo a decir que de ordinario en mis indagaciones y decisiones no influyen ni mis esperanzas ni mis temores. No creí en su indiferencia porque la deseara, creí en ella por un convencimiento imparcial, con la misma sinceridad con la que lo deseaba mi razón. Mis objeciones al matrimonio no eran exclusivamente las que anoche, en relación a mi propio caso, reconocí, que sólo la fuerza suprema de la pasión me había llevado a olvidar. Las diferencias de situación social no eran para mi amigo un inconveniente tan grande como para mí. Pero había otros motivos que aunque todavía existen, y en el mismo grado en ambos casos, yo he procurado olvidar, puesto que no los tenía inmediatamente presentes. Esos motivos han de enumerarse, aunque sea con brevedad. La situación de la familia de la madre de usted, aunque inconveniente, no era nada en comparación con la total falta de corrección que con tanta frecuencia y de manera casi uniforme dejaban traslucir ella misma, sus 3 hermanas merones y en ocasiones incluso su padre. Perdóname, me apena ofenderla, pero junto a la preocupación que siente usted por los defectos de sus parientes más cercanos y el desagrado que le produce que se mencionen, quizá le sirva de consuelo considerar que el hecho de que usted y su hermana mayor se hayan comportado siempre de un modo que excluye aplicarles una censura similar es un elogio que se les tributa de manera tan unánime como corresponde al discernimiento y carácter de ambas. Añadiré tan solo que lo sucedido en el transcurso de aquella velada confirmó mi opinión sobre todos sus familiares, reforzando los motivos que me impulsaron a proteger a mi amigo de lo que yo consideraba una boda inconveniente. Bingley salió al día siguiente camino a Londres con la intención, como usted sin duda recuerda, de regresar muy pronto. He de explicar a continuación el papel que yo desempeñé. La inquietud de las hermanas de mi amigo había aumentado, al igual que la mía. Pronto descubrimos que pensábamos de la misma manera, y convencidos de la necesidad de apartar cuanto antes a Bingley de Netherfield, decidimos reunirnos con él en Londres. Así lo hicimos,
y una vez allí, emprendí de buena gana la tarea de señalar a mi amigo los indudables inconvenientes de aquella elección. Se los describí y valoré con sinceridad, pero aunque mis advertencias lograran dificultar o retrasar su decisión, no creo que a la larga hubiera impedido el matrimonio sin la garantía que yo no dudé en ofrecerle de la indiferencia de su hermana de usted. Anteriormente, Bingley creía que ella correspondía a su afecto, si no con la misma, sí al menos con parecida intensidad. Pero Bingley es un hombre muy modesto por naturaleza, más pendiente de mi opinión que de la suya. Convencerlo, por lo tanto, de que se había engañado no me fue difícil. Persuadirlo para que no regresara a Hertfordshire una vez convencido fue cuestión de un instante. No considero que, hasta ese momento, fuese reprensible hacer lo que hice. Queda, sin embargo, una parte de mi intervención en este asunto de la que no me siento satisfecho, por cuanto consentí en recurrir al disimulo para ocultar a Bingley la presencia en Londres de su hermana de usted. Yo lo sabía, como lo sabía también la señorita Bingley, pero mi amigo sigue ignorándolo. Quizás hubieran podido encontrarse sin consecuencias negativas, pero yo no estaba seguro del desinterés de Bingley. Cabe que esta ocultación, que este disimulo, fueran indignos de mí. Está hecho, sin embargo, y hecho con la mejor intención. Sobre ese tema no tengo más que decir ni otra disculpa que ofrecer. Si herí los sentimientos de su hermana, lo hice por desconocimiento, y aunque a usted, como es lógico, puedan parecerle insuficientes los motivos que me impulsaron, no se me alcanza que sean condenables. En cuanto a la otra acusación, más grave, de haber perjudicado al señor Wickham, solo puedo refutarla explicándole a usted la totalidad de su relación con mi familia. Ignoro, en concreto, de qué se me acusa, pero sobre la verdad de lo que voy a relatarle puedo aportar más de un testigo de indudable veracidad. El señor Wickham es hijo de un hombre muy respetable que administró durante muchos años la totalidad de las propiedades de Pemberley y cuyo buen comportamiento en el desempeño de sus funciones llevó a mi padre, de manera natural, a favorecerlo, por lo que trató con especial benevolencia a George Wickham, ahijado suyo. Mi padre pagó sus estudios, incluidos los universitarios, que realizó en Cambridge. Ayuda muy importante, puesto que su padre, siempre sin dinero por los dispendios de su esposa, hubiera sido incapaz de darle una educación de caballero. A mi padre no solo le gustaba la compañía de este joven, cuya simpatía ha sido siempre proverbial, sino que lo tenía en una muy alta estima y con la esperanza de que la Iglesia fuese su protección, se proponía concederle un beneficio. En cuanto a mí, hace ya muchos años que empecé a pensar en él de manera muy distinta. Las viciosas inclinaciones, la ausencia de principios que tenía buen cuidado de impedir que llegaran a conocimiento de su mejor amigo no escapaban a la observación de otro joven casi de su misma edad y con oportunidades de verlo en momentos de descuido, algo que no estaba al alcance de mi padre. También en este caso mis palabras le resultarán dolorosas. Solo usted podrá decir en qué medida. Pero sean cuales fueren los sentimientos que el señor Wickham ha logrado inspirarle, la sospecha de cuál pueda ser su naturaleza no me impedirá revelarle su verdadera personalidad. Más bien añaden otro motivo. Mi padre, un hombre bueno, murió hace aproximadamente 5 años. Y su afecto por el señor Wickham fue hasta el final tan firme que en su testamento me recomendaba encarecidamente que facilitara su progreso de la mejor manera que permitiera su profesión. Y en el caso de ordenarse, manifestaba su deseo de que se le concediera en el momento en que quedara vacante un importante beneficio ligado a nuestra familia. Le destinó, además, un legado de 1000 libras. Su padre apenas sobrevivió al mío, y a los 6 meses de estos acontecimientos, el señor Wickham escribió para informarme de que, abandonando el proyecto de dedicarse a la carrera eclesiástica, esperaba que me pareciese razonable su deseo de obtener, en lugar del beneficio que ya no podría ser suyo, alguna ventaja pecuniaria más inmediata. Abrigaba la intención añadida de estudiar Derecho y esperaba que yo comprendiera que los intereses de un capital de 1000 libras constituían un apoyo insuficiente para este fin. Más que creerle sincero, deseé que lo fuera, pero en cualquier caso acepté sin vacilar su propuesta. Sabía que el señor Wickham no debía ser clérigo y el asunto quedó muy pronto resuelto.
Él renunció a todo derecho si es que alguna vez se encontraba en situación de recibir un beneficio eclesiástico, aceptando a cambio la suma de 3.000 libras. Toda relación entre nosotros parecía, por tanto, concluida. Tenía demasiada mala opinión de George Wickham para invitarlo a Pemberley o tratarme con él en Londres. Creo que vivía principalmente en la capital, pero sus estudios de abogacía no eran más que un pretexto. Libre ya de toda restricción, llevaba una vida de ociosidad y libertinaje. Por espacio de 3 años apenas supe de él, pero al fallecer el titular del beneficio que le hubiera correspondido de no mediar nuestro acuerdo, se dirigió de nuevo a mí por carta solicitándolo. Su situación, me aseguraba, y a mí no me costó trabajo creerlo, era angustiosa. No había encontrado provechoso el estudio de la abogacía y estaba decidido a ordenarse si yo apoyaba su candidatura para el beneficio antes mencionado, para lo cual confiaba en que no hubiera ningún obstáculo, por cuanto sabía con certeza que yo carecía de otro candidato y no podía haber olvidado las recomendaciones de mi padre. Difícilmente podrá usted condenarme por no haber atendido a aquella petición, ni entonces ni en las numerosas ocasiones en que la reiteró. Su resentimiento creció en relación directa con lo apurado de su situación, y sin duda los insultos que me dirigió en presencia de otras personas fueron tan violentos como los reproches que me hizo por carta. Después de aquel periodo, se interrumpió toda comunicación entre nosotros. Ignoro cómo sobrevivió, pero el verano pasado el señor Wickham volvió a irrumpir en mi vida de la manera más dolorosa. He de mencionar ahora unos hechos que yo mismo quisiera olvidar, y que ningún deber menos importante que el presente me llevaría a revelar a nadie. Después de haber dicho esto, estoy seguro de que sabrá usted guardar el secreto. Mi hermana, que es más de 10 años menor que yo, quedó a la muerte de mi padre bajo mi tutela y la del sobrino de mi madre, el coronel Fitzwilliam, de manera conjunta. Hace aproximadamente 1 año, Georgiana salió del centro docente donde estudiaba, preparándosele una casa en Londres. Llegado el verano, se trasladó con la dama encargada de administrar su hogar a Ramsgate. También recaló allí el señor Wickham, sin duda intencionadamente, porque se comprobó la existencia de una anterior intimidad entre él y la señora Young, quien había conseguido engañarnos de la manera más lamentable sobre su honorabilidad, de manera que mediante su conveniencia y ayuda logró hasta tal punto hacerse valer entre Georgiana, cuyo afectuoso corazón conservaba una profunda impresión de su amabilidad con ella cuando era niña, que se dejó convencer hasta el punto de creerse enamorada y aceptar fugarse con Wickham para contraer matrimonio. Solo tenía 15 años, lo que ha de ser su excusa, y después de reconocer su imprudencia, me alegra poder añadir que tuve conocimiento de lo que se tramaba por ella misma. Me reuní con Georgiana inesperadamente 1 o 2 días antes de la proyectada fuga, y ella, ante la insoportable idea de apenar y ofender a un hermano al que casi consideraba como un padre, me lo confesó todo. Puede usted imaginar lo que sentí y cómo actué. La reputación de mi hermana y el respeto por sus sentimientos me impidieron denunciar públicamente lo sucedido. Pero escribí al señor Wickham, que abandonó la ciudad de inmediato, y despedí al mismo tiempo a la señora Young. El objetivo incuestionable del señor Wickham era la fortuna de mi hermana, que asciende a 30.000 libras, pero supongo que la esperanza de vengarse de mí fue también un considerable estímulo. Su venganza, desde luego, hubiera sido perfecta. Este es, señora, el fiel relato de todos los acontecimientos que nos atañen a los dos. Si no los rechaza como absolutamente falsos, espero que me absuelva a partir de ahora de la acusación de crueldad que el señor Wickham hizo sobre mí. Ignoro de qué manera, recurriendo a qué falsedades, la ha engañado, aunque quizá no haya que extrañarse de su éxito. Desconocedora como era usted de todo lo relacionado con ambos, no estaban en condiciones de descubrir su doblez, ni tampoco tiende usted a la desconfianza por naturaleza. Quizá se pregunte por qué todo esto no se lo dije anoche, pero no era lo bastante dueño de mí mismo como para saber lo que podía o debía ser revelado.
En cuanto a la verdad de lo que aquí se dice, puedo recabar sobre todo el testimonio del coronel Fitzwilliam, quien, por nuestro cercano parentesco y constante intimidad, y aún más por su calidad de ejecutor testamentario de mi padre, junto conmigo, ha estado inevitablemente al corriente en todos sus pormenores de estos sucesos. Si el desagrado que yo le inspiro quitara todo valor a mis afirmaciones, ese mismo motivo no le impedirá aceptar el testimonio de mi primo. Y para que exista la posibilidad de consultarle, me esforzaré por encontrar una oportunidad de poner esta carta en sus manos en el transcurso de la mañana. Solo me queda añadir el deseo de que Dios la bendiga. Fitzwilliam Darcy. Capítulo 36. Cuando el señor Darcy le dio la carta, aunque Elizabeth no esperaba que se tratara de una nueva oferta matrimonial, no había previsto en absoluto cuál pudiera ser su contenido. Al descubrirlo, no es difícil imaginar con qué avidez la leyó y las emociones contrapuestas que despertó en ella. Sus sentimientos durante la lectura apenas pueden definirse. Empezó por descubrir con asombro que el señor Darcy confiaba en poder disculparse y de inmediato tuvo la firme convicción de que no podía dar explicación alguna que un mínimo sentido del decoro le permitiera revelar. Con un arraigado prejuicio en contra de todo lo que Darcy dijera, empezó a leer su relato de lo sucedido en Netherfield, y lo hizo con una avidez tal que apenas la dejaba capacidad de comprensión, ya que la impaciencia por saber lo que la frase siguiente podía añadir le impedía captar el significado de la que tenía delante de los ojos. Decidió al instante que el convencimiento de Darcy de que Jane no estaba enamorada era mentira, y su enumeración de las verdades de las peores objeciones al enlace la enojaron demasiado para que le quedara el menor deseo de hacerle justicia. No manifestaba pesar alguno por su intervención, no decía nada que la satisfaciera. En su forma de expresarse no había arrepentimiento, sino altivez. Era todo orgullo e insolencia. Pero cuando Darcy pasó a hablar del señor Wickham, cuando Elizabeth leyó con un tono más atento una cadena de acontecimientos que, en el caso de ser ciertos, echaban por tierra todas sus ideas sobre la valía de aquel, y que por otra parte presentaba un alarmante parecido con la historia tal como la relataba el mismo interesado, los sentimientos de Elizabeth fueron aún más dolorosos y más difíciles de definir. El asombro, la aprensión e incluso el horror la atenazaron. Deseaba rechazar por completo aquella versión, exclamando repetidamente: «Tiene que ser falso, no puede ser. Se trata de una burda mentira». Y al terminar la lectura de la carta, aunque sin apenas enterarse del contenido de la última o de las 2 últimas páginas, la guardó precipitadamente, afirmando que no volvería a mirarla, que no volvería a leerla nunca. Presa de aquella confusión mental, con ideas que no encontraban apoyo, siguió caminando. Pero era imposible. Al cabo de medio minuto había desdoblado de nuevo la carta y, concentrándose lo mejor que pudo, empezó de nuevo la penosa lectura de todo lo relacionado con Wickham, dominándose lo suficiente como para examinar el significado de cada frase. El relato de las relaciones de Wickham con la familia de Pemberley coincidía exactamente con el del interesado, y el afecto del difunto señor Darcy, aunque antes Elizabeth no hubiera conocido con exactitud su alcance, respondía exactamente a su descripción. Hasta allí las 2 versiones se confirmaban mutuamente, pero al llegar al testamento la diferencia era grande. Lo que Wickham había dicho sobre el beneficio estaba aún reciente en la memoria de Elizabeth, y como recordaba sus palabras, era inevitable pensar que una de las 2 partes actuaba con incalificable doblez. Por unos momentos, Elizabeth quiso creer que sus deseos coincidían con la realidad, pero cuando leyó y releyó con mucha atención los detalles que seguían a la renuncia de Wickham y su aceptación a cambio de una suma tan considerable como 3.000 libras, volvió a vacilar. Dejó la carta, sopesó cada circunstancia con una actitud que quería fuese imparcial, y deliberó sobre la probabilidad de cada frase, aunque con poco éxito. Por ambos lados solo había afirmaciones. Siguió leyendo. Pero cada línea demostraba claramente cómo a aquel asunto que ella creía prueba irrefutable de la infame conducta del señor Darcy se le podía dar una interpretación que lo exculpaba por completo.
La prodigalidad y el libertinaje que Darcy atribuía sin vacilar a Wickham la escandalizó profundamente, sobre todo porque le era imposible probar que sus acusaciones fueran injustas. Nunca había oído hablar de Wickham antes de su incorporación a la milicia del condado, en la que había ingresado por recomendación de un joven, quien, al encontrarlo casualmente en Londres, había reanudado con él una relación superficial. Sobre su vida anterior solo se sabía en Hertfordshire lo que él mismo había contado. En cuanto a su verdadera personalidad, aunque Elizabeth hubiera tenido posibilidades de informarse, lo cierto era que nunca había sentido deseos de hacerlo. Semblante, voz y modales habían bastado para atribuirle de inmediato todas las virtudes. Elizabeth trató de recordar alguna prueba de su bondad, algún rasgo notable de integridad o benevolencia que sirviera para refutar los ataques del señor Darcy, o al menos para reparar, gracias al predominio de la virtud, los errores accidentales. Categoría dentro de la que ella se esforzaría por clasificar lo que el señor Darcy había descrito como ociosidad y vicio de muchos años. Pero ningún recuerdo de esas características vino en su ayuda. Lo veía como si lo tuviera delante de los ojos, adornado con todos los atractivos de presencia y conversación, pero no lograba recordar otro rasgo positivo que la general aprobación de los habitantes de la zona y el aprecio que su trato agradable le había granjeado entre sus compañeros. Después de detenerse en aquel punto durante un buen rato, volvió de nuevo a la carta. Pero desgraciadamente la historia siguiente sobre el plan de Wickham para fugarse con la señorita Darcy recibía cierta confirmación de lo sucedido entre el coronel Fitzwilliam y ella la mañana anterior. Finalmente se le remitía si deseaba comprobar la verdad de todo y cada uno de los detalles al mismo coronel Fitzwilliam, quien ya le había informado anteriormente de su interés directo por todos los asuntos de su primo y cuya honorabilidad no tenía motivo alguno para poner en duda. Hubo un momento en el que casi decidió acudir a él, pero vaciló ante lo embarazoso de la consulta y acabó por rechazar completamente la idea, convencida de que el señor Darcy... Un segundo. Disculpad. A ver. Perdonad, es que está haciendo un ruido raro el ordenador y me está distrayendo demasiado. No puedo hacer nada. Bueno. Perdón. Hubo un momento en el que casi decidió acudir a él, pero vaciló ante lo embarazoso de la consulta y acabó por rechazar completamente la idea, convencida de que el señor Darcy nunca se hubiera aventurado a proponérselo si no estuviera completamente seguro del respaldo de su primo. Elizabeth recordaba perfectamente su primera conversación con Wickham durante la tarde que pasaron juntos en casa del señor Phillips. Aún conservaba con nitidez en la memoria muchas de las expresiones de Wickham. Ahora le asombró advertir la incorrección que implicaba hacer tales confidencias a una desconocida, preguntándose cómo no había reparado antes en ello. Vio la falta de delicadeza en la apología que Wickham había hecho de sí mismo, así como la contradicción entre sus declaraciones y su conducta. Recordó que había presumido de no temer el enfrentamiento con el señor Darcy. Sería el señor Darcy quien tuviera quizá que marcharse, porque él no cedería. Sin embargo, había evitado asistir al baile en Netherfield una semana después. También recordó que hasta la marcha de los Bingley y de su amigo, Wickham había reservado para ella la historia de sus desdichas, las cuales solo se convirtieron en tema general de conversación al marcharse el señor Darcy, y como a partir de aquel momento Wickham no tuvo reserva ni escrúpulo alguno en la tarea de desprestigiarle, aunque previamente había asegurado a Elizabeth que el respeto por el padre siempre le impediría denunciar la crueldad del hijo. Con qué luz tan diferente aparecía ahora todo lo relacionado con Wickham. Sus atenciones con la señorita King eran consecuencia de propósitos exclusiva y odiosamente mercenarios, y la modestia de la fortuna de aquella joven no demostraba la moderación de sus deseos, sino su ansia por aprovechar la primera oportunidad que se le presentara.
Su comportamiento con ella no tenía ya justificación posible. O se equivocaba sobre su fortuna o satisfacía su vanidad alentando una preferencia que Elizabeth creía ahora haber revelado de la manera más incauta. Las dudas a su favor que aún persistían se fueron haciendo cada vez más débiles, y para mayor justificación del señor Darcy, no podía por menos de reconocer que el señor Bingley, al preguntarle Jane, había afirmado mucho tiempo atrás su irreprochable conducta en aquel asunto, que pese al orgullo y los desagradables modales del señor Darcy, nunca en el transcurso de su relación que últimamente les había hecho pasar mucho tiempo juntos y le había proporcionado cierta familiaridad con su manera de comportarse, había visto nada en él que lo denunciara como una persona injusta o sin principios, nada que le atribuyera costumbres irreligiosas o inmorales, que entre sus relaciones se le estimaba y valoraba, que incluso Wickham había reconocido sus méritos como hermano y que la manera afectuosa con que le había oído hablar frecuentemente de su hermana bastaba para demostrar que también él era capaz de algunos sentimientos bondadosos. Si sus acciones hubieran sido como Wickham las describía, difícilmente se podía ocultar al mundo un desprecio tan absurdo de todo lo que es justo. Por otra parte, la amistad entre una persona así y un hombre tan bueno como el señor Bingley resultaba incomprensible. Elizabeth fue sintiéndose absolutamente avergonzada de sí misma. No podía pensar ni en Darcy ni en Wickham sin concluir que había estado ciega y que se había comportado de una manera absurda, llena de prejuicios y de parcialidad. «¡Cuán ruinmente me he comportado!», exclamó. «Yo que siempre he presumido de mi discernimiento, que me he valorado por mi inteligencia, que con frecuencia he desdeñado el generoso candor de mi hermana para satisfacer mi vanidad con una desconfianza tan inútil como condenable. Qué humillante es este descubrimiento, y sin embargo qué humillación tan merecida. Ni siquiera el amor podría haberme hecho actuar con una ceguera más lamentable. Pero la causa de mi locura ha sido la vanidad, no el amor. Halagada por la preferencia de uno y ofendida por la indiferencia de otro al comienzo mismo de nuestra relación, he cortejado el prejuicio y la ignorancia y he puesto en fuga a la razón en todo lo relacionado con cualquiera de los dos. Hasta este momento nunca me había conocido». Al pasar de sí misma a su hermana y de Jane a Bingley, sus pensamientos tomaron una dirección que pronto le llevó a recordar que las explicaciones del señor Darcy sobre aquel asunto le habían parecido en extremo insuficientes, por lo que volvió sobre ellas. La segunda lectura tuvo un efecto completamente distinto. ¿Cómo negar ahora a sus afirmaciones el crédito que se había visto obligada a darle en el caso de Wickham? El señor Darcy proclamaba su desconocimiento del afecto de Jane, y Elizabeth no pudo por menos de recordar cuál había sido siempre la opinión de Charlotte. También tuvo que reconocer la injusticia de su descripción de Jane. Era verdad que los sentimientos de Jane, aunque ardientes, apenas se manifestaban exteriormente, y que su apariencia y sus modales dejaban traslucir una constante serenidad, con la que no siempre suele emparejarse una gran sensibilidad. Cuando llegó a la sección de la carta en la que se criticaba a su familia, haciéndole unos reproches tan penosos como merecidos, su vergüenza fue grande. Lo acertado de las acusaciones le pareció demasiado evidente para atreverse a negarlas, y las circunstancias a las que el señor Darcy aludía en concreto al mencionar el baile de Netherfield, circunstancias que habían servido para confirmar su primer movimiento de desaprobación, no podían haberle impresionado a él más que a ella. El cumplimiento que, junto con Jane, le destinaba el cumplido que junto con Jane le destinaba el señor Darcy no le pasó inadvertido y consiguió aliviar su dolor, pero no pudo consolarla del desdén merecido por el resto de su familia. Y al considerar que el desengaño de Jane había sido en realidad consecuencia del comportamiento de sus familiares más cercanos, y al reflexionar sobre el prejuicio que conductas tan inconvenientes causaban a la reputación de ambas, se sintió más deprimida que nunca. Después de vagar por el camino por espacio de 2 horas, dando rienda suelta a toda clase de pensamientos y de repasar sucesos, determinar probabilidades y reconciliarse lo mejor que supo, con un cambio tan repentino y tan importante, el cansancio y el recuerdo de lo prolongado de su ausencia le hicieron finalmente regresar a casa, y entró en el domicilio de los señores Collins con el deseo de parecer tan alegre como de ordinario, y la resolución de reprimir toda reflexión que pudiera impedirle conversar.
Nada más llegar, se le explicó que los dos caballeros de Rosings se habían presentado durante su ausencia. El señor Darcy solo por unos instantes antes de despedirse. El coronel Fitzwilliam, por el contrario, había pasado al menos una hora con Charlotte y su hermana, esperando el regreso de Elizabeth, y casi decidió salir en su busca hasta dar con ella. Elizabeth no pasó de fingirse preocupada por no haberlo visto, ya que en realidad se alegraba. El coronel Fitzwilliam había dejado de interesarla. Solo era capaz de pensar en la carta de Darcy. Los dos caballeros abandonaron Rosings a la mañana siguiente y el señor Collins, que había estado esperando... Capítulo 37. Y el señor Collins, que había estado esperando cerca de la casa del guardia para hacerle su reverencia de despedida, pudo regresar a Hunsford con la tranquilizadora información de que su aspecto seguía siendo tan saludable y su estado de ánimo tan bueno como cabía esperar después de la melancólica despedida que muy poco antes había tenido lugar en Rosings. Él mismo se había trasladado allí con premura para consolar a Lady Catherine y a su hija, y al regresar lo hizo con la satisfacción de ser portador de un mensaje con el que su señoría venía a querer decir que se sentía lo bastante aburrida como para sentarlos a todos a su mesa. Elizabeth recordó inevitablemente al ver a Lady Catherine que, si hubiera querido, le habría sido presentada en aquel momento como su futura sobrina, y también pensó, sin poder evitar una sonrisa, en la indignación de su señoría ante semejante noticia. ¿Quién hubiese dicho? ¿Cómo se habría comportado? Eran preguntas que le divertía hacerse. Su primer tema de conversación fue la reducción de grupo de Rosings. Les aseguro que lo siento indeciblemente, dijo Lady Catherine. Creo que nadie lamenta tanto como yo la marcha de sus amigos. No, espérate, aquí no estoy leyendo. Sí. Y además siento un afecto muy especial por esos jóvenes. Un segundo. Disculpadme, es que tengo el otro ordenador dando guerra. Lo siento mucho, 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 mucho. Ya, vale. Y además siento un afecto muy especial por esos jóvenes. Y sé que ellos me pagan con la misma moneda. Les ha contrariado tanto tener que marcharse, pero siempre les sucede lo mismo. Mi querido coronel aparentó fortaleza casi hasta el final, pero Darcy pareció sentirlo muchísimo. Más que el año pasado, creo yo. Sin duda, aumenta su afecto por Rosings. El señor Collins aprovechó aquel momento para hacer un cumplido y una alusión que provocaron las amables sonrisas de madre e hija. Lady Catherine señaló, cuando abandonaron el comedor, que la señorita Bennet parecía triste y, dispuesta a explicarlo, suponiendo que no deseaba volver tan pronto a casa, añadió: si tal es el caso, puede usted escribir a su madre para que le permita quedarse un poco más. A la señora Collins le alegrará seguir disfrutando de su compañía, estoy segura. Agradezco mucho a su señoría su amable invitación, replicó Elizabeth, pero no me es posible aceptarla. He de estar en Londres el sábado próximo. Pero en ese caso solo habrá pasado aquí 6 semanas. Yo contaba con que se quedara 2 meses. Se lo dije a la señora Collins antes de que usted viniera. No puede haber motivo para que se vaya tan pronto. Sin duda, la señora Bennet podrá pasarse sin usted otras 2 semanas. Ya, pero mi padre no. Escribió la semana pasada para que apresurase mi vuelta. Su padre, por supuesto. Podrá pasarse sin usted mejor que su madre. Las hijas nunca son tan importantes para un padre. Y si se quedaran otro mes entero, podría llevar a una de ustedes hasta Londres, porque iré a pasar allí una semana a principios de junio, y como Dawson no se opone a que vaya alguien con él en el pescante del Birlocho, habrá sitio suficiente para una de ustedes, y por supuesto, si el tiempo fuese fresco, no me opondría a llevarlas a las 2, puesto que no son voluminosas. Es usted muy amable, señora, pero creo que hemos de atenernos a nuestro plan primitivo. Gracias. Lady Catherine pareció resignarse. Señora Collins, tiene usted que enviar un criado que las acompañe. Ya sabe que siempre digo lo que pienso y no apruebo la idea de que 2 jóvenes viajen solas en una silla de posta. Es totalmente inadecuado. Tiene usted que encontrar la manera de enviar a alguien.
No hay cosa que más me desagrade. A las jóvenes siempre se las debe proteger y atender debidamente, de acuerdo con su situación en la vida. Cuando mi sobrina Georgina fue a Ramsgate el verano pasado, me aseguré de que fueran con ella 2 criados. La señorita Darcy, la hija del señor Darcy de Pemberley, y Lady Anne no podrían haberse presentado con decoro de manera distinta. Siempre pongo grandísima atención en todo ello. Debe usted enviar a John con esas jóvenes, señora Collins. Me alegro de que se me haya ocurrido mencionarlo, porque sería realmente un descrédito para usted que las dejase marchar solas. Mi tío va a enviarnos un criado. Ah, su tío tiene un criado a su servicio, ¿no es eso? Me alegro mucho de que haya alguien que piense en estas cosas. ¿Dónde cambiarían de caballos? ¿Bromley? Por supuesto, sí. Si mencionan mi nombre en la campana, les atenderán muy bien. Lady Catherine les dijo otras muchas preguntas acerca de su viaje y, como no todas las contestaba ella misma, era necesario prestar atención, lo que Elizabeth consideró afortunado en su caso, porque con una cabeza tan ocupada como la suya podría haberse olvidado de dónde estaba. Había que reservar las reflexiones, su máxima fuente de consuelo, para las horas de soledad, y no transcurrió ningún día sin su correspondiente paseo solitario, en el que permitirse todo el placer de unos recuerdos tan desagradables. Pronto estuvo en camino de saberse de memoria la carta del señor Darcy. Elizabeth estudiaba cada frase y los sentimientos que le inspiraba su autor eran completamente distintos según las ocasiones. Cuando recordaba su manera de declararse, aún se sentía llena de indignación, pero cuando consideraba cuán injustamente lo había condenado y reprendido, la cólera se volvía contra sí misma, y su desengaño se convertía en motivo de compasión. El afecto de Darcy despertaba gratitud, y su manera de ser, respeto, pero no podía aprobarlo, ni podía tampoco, por un solo momento, arrepentirse de haberlo rechazado, ni sentir el menor deseo de volver a verlo. En su propio comportamiento encontraba una fuente constante de malestar y arrepentimiento, y en los lamentables defectos de su familia un tema de dolor aún más hondo. No cabía esperanza de remediarlos. Su padre, que se daba por satisfecho con reírse de ellos, nunca se esforzaría para reprimir la insensata frivolidad de sus hijas menores, ni siquiera se percataba de sus defectos. Elizabeth se había aliado muchas veces con Jane en un esfuerzo común para poner límites a la imprudencia de Catherine y de Lydia. Pero mientras contaran con el apoyo de la indulgencia materna, ¿cabía acaso alguna posibilidad de mejora? Catherine, sin carácter, irritable y completamente dominada por Lydia, consideraba siempre insultantes los consejos de sus hermanas mayores, y Lydia, terca y despreocupada, apenas las escuchaba. Eran ignorantes, perezosas y presumidas. Mientras hubiera un oficial en Meryton, coquetearían con él, y mientras desde Longbourn se pudieran ir andando a Meryton, seguirían yendo. Otra preocupación predominante era la ansiedad que le causaba Jane, y la explicación del señor Darcy al restablecer su antigua buena opinión sobre Bingley incrementaba su tristeza por la pérdida que su hermana había sufrido. Quedaba demostrado que el afecto de Bingley era sincero y su conducta intachable, a no ser que se le reprochara haber confiado en su amigo de manera tan ciega. Qué penosa resultaba la idea de que las locuras e incorrecciones de su propia familia hubieran privado a Jane de un enlace tan deseable, desde todos los puntos de vista, tan ventajoso en otros sentidos y con tantas promesas de felicidad. Cuando a estas reflexiones se añadían las recientes revelaciones sobre la verdadera personalidad de Wickham, no es difícil entender que el buen humor que hasta entonces tan pocas veces le había faltado se viera tan comprometido que casi le resultaba imposible parecer medianamente alegre. Las invitaciones de Lady Catherine abundaban tanto durante la última semana de su estancia en Hunsford como en los primeros días. Su última velada en Kent transcurrió en Rosings y su señoría volvió a interrogarlas minuciosamente sobre los detalles del viaje, dándoles además instrucciones sobre el mejor método de hacer el equipaje e insistió tanto en la necesidad de colocar los vestidos de la única forma correcta que María no pudo por menos al volver a Hunsford de deshacer el equipaje preparado por la mañana y distribuir de manera correctamente distinta el contenido de su baúl. Cuando abandonaron Rosings, Lady Catherine, con gran condescendencia, les deseó un feliz viaje y las invitó a volver a Hunsford al año siguiente, y a la señorita de Bourgh
Se esforzó hasta el punto de hacerles una reverencia y tenderles la mano a ambas. Capítulo 38. El sábado por la mañana, Elizabeth y el señor Collins bajaron a desayunar unos minutos antes de que aparecieran Charlotte y su hermana. Y el joven clérigo aprovechó aquella oportunidad para obsequiar a su prima con las frases de despedida que consideraba del todo punto necesarias. «Ignoro, señora Elizabeth», dijo, «si la señora Collins le ha expresado ya su agradecimiento por la amabilidad que ha demostrado viniendo a visitarlos, pero estoy seguro de que no saldrá usted de esta casa sin recibirlo. El privilegio de disfrutar de su compañía ha sido muy apreciado, se lo aseguro. Sabemos que nuestra humilde morada nos resulta muy tentadora, nuestra sencilla manera de vivir, la modestia de nuestras habitaciones y el escaso número de criados, así como nuestros escasos contactos con el mundo exterior, hacen que Hunsford resulte extraordinariamente aburrido para una damita como usted. Pero espero que no dude de nuestra gratitud por su condescendencia, ni tampoco de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que su estancia le resultara lo menos desagradable posible». Elizabeth le dio efusivamente las gracias y le aseguró que había sido muy feliz. Sus 6 semanas en Hunsford habían sido muy agradables y el placer de estar con Charlotte y las amables atenciones recibidas hacían que fuese ella quien se sentía en deuda. El señor Collins la escuchó con satisfacción y con solemnidad un tanto dulcificada por la sonrisa, respondió así: «Me causa el mayor de los placeres saber que su tiempo no ha transcurrido desagradablemente. Nosotros, desde luego, nos hemos esforzado al máximo y dado que, por fortuna, hemos contado con la posibilidad de introducirla en círculos muy selectos y gracias a nuestra relación con Rosings, de un medio frecuente para salir del humilde escenario doméstico, creo que podemos confiar en que su visita a Hunsford no haya sido enteramente desagradable. Nuestra situación con respecto a la familia de Lady Catherine es, por supuesto, una ventaja y una bendición extraordinarias que están al alcance de muy pocos. Ya ha visto usted la familiaridad con que se nos trata. Ha comprobado con cuánta frecuencia se nos visita. Debo reconocer, para no faltar a la verdad, que pese a todos los inconvenientes de esta humilde casa rectoral, no considero que ninguna de las personas que vivan bajo su techo sean dignas de compasión mientras compartan nuestra intimidad con la familia de Rosings». Las palabras eran suficientes para expresar la altura de sus sentimientos y el señor Collins se vio obligado a pasear por la habitación mientras Elizabeth trataba de aunar cortesía y verdad en unas breves frases. «Le será posible, de hecho, llevar una noticia muy favorable de nosotros a Hertfordshire, mi querida prima. Al menos me atrevo a esperar que pueda hacerlo. Ha sido usted testigo diario de las muchas atenciones de Lady Catherine con la señorita Collins. Y en conjunto confío en que no parezca que su amiga ha contraído un desafortunado, aunque sobre este punto más valdrá guardar silencio. Tan solo permítame asegurarle, mi querida señorita Elizabeth, que le deseo con la mayor cordialidad y de todo corazón que sea usted igualmente feliz en el matrimonio. Mi querida Charlotte y yo estamos siempre de acuerdo en todo y pensamos de la misma manera. Existe entre nosotros una extraordinaria semejanza de carácter e ideas. Parecemos haber sido creados el uno para el otro». Elizabeth pudo decir sin temor a equivocarse que era una suerte extraordinaria que se diera tan gran acuerdo y añadir con la misma sinceridad que creía firmemente en sus alegrías domésticas y les felicitaba por ellas. No lamentó, sin embargo, que su enumeración se viera interrumpida por la aparición de la responsable directa de todas ellas. Pobre Charlotte, era bien triste dejarla en aquella compañía, pero la había elegido con los ojos bien abiertos y, aunque sin duda lamentaba la marcha de sus visitantes, no parecía estar necesitada de compasión. Hogar y quehaceres domésticos, parroquia y aves de corral, y todos los asuntos relacionados con ellos no habían perdido aún su encanto. Finalmente llegó el carruaje, se sujetaron los baúles, se colocaron dentro los paquetes y se anunció que todo estaba listo. Después de una afectuosa despedida entre las amigas, el señor Collins acompañó a Elizabeth hasta el coche y durante el recorrido por el jardín delegó en ella
para que transmitiera su consideración más distinguida a toda su familia, sin olvidar una nueva expresión de su gratitud por las amabilidades que recibiera en Longbourn durante el invierno, así como sus saludos al señor y la señora Gardiner, a quienes aún no tenía el gusto de conocer. Luego la ayudó a subir. María montó a continuación y cuando la portezuela estaba a punto de cerrarse, les recordó de repente, con cierta consternación, que habían olvidado darle un mensaje para las damas de Rosings. Pero, añadió, sin duda deseará que les sean presentados sus humildes respetos junto con su más sincero agradecimiento por las muchísimas amabilidades recibidas durante su estancia. Elizabeth no puso el menor reparo a que así se hiciera. La portezuela pudo cerrarse ya y el carruaje ponerse en movimiento. «¡Dios santo!», exclamó María al cabo de unos minutos de silencio. «Parece que fue ayer cuando llegamos, y sin embargo, ¿cuántas cosas han sucedido?» «Muchas, desde luego», dijo su acompañante con un suspiro. «Hemos cenado 9 veces en Rosings, además de tomar allí el té otras 2. ¿Cuántas cosas tengo que contar?» Y Elizabeth añadió para sus adentros. «¿Y cuántas yo tendré que ocultar?» El viaje transcurrió sin mucha conversación ni motivo alguno de alarma, y 4 horas después de abandonar Hunsford, llegaron a casa del señor Gardiner, donde iban a quedarse unos días. Jane tenía buen aspecto, si bien Elizabeth dispuso de pocas oportunidades para estudiar su estado de ánimo debido a los muchos compromisos que la amabilidad de su tía les había preparado. Pero su hermana mayor volvería a casa con ella y en Longbourn dispondrían de calma suficiente para la observación. No le resultó fácil, sin embargo, esperar hasta entonces para revelar a su hermana la propuesta matrimonial del señor Darcy. Saber que tenía la posibilidad de contar algo que asombraría tan extraordinariamente a Jane y que debía al mismo tiempo halagar en sumo grado aquella parte de su propia vanidad que no había sido capaz de suprimir con la razón, era una tentación tan fuerte que no la hubiera rechazado de no ser por las dudas que aún albergaba sobre los límites que debía poner a sus confidencias y el temor a que una vez abordado el tema se viera abocada a revelar algo sobre Bingley que solo sirviera para apenar aún más a su hermana. Y hasta aquí el capítulo 38.